La Biblia enseña que ciertamente Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó con poder y gran gloria al tercer día para luego subir en una nube y sentarse a la diestra de Dios Padre. Pero hay una pregunta de gran profundidad y controversia, y es: ¿dónde estuvo el Espíritu de Jesús durante esos 3 días que su cuerpo dormía en el sepulcro? ¿Habrá dormido su espíritu como algunos enseñan? ¿Habrá ido al cielo con su Padre? ¿O habrá ido al mismo infierno como otros enseñan? Tenga mucho cuidado, porque por ahí andan circulando una serie de herejías muy peligrosas sobre este tema. Pero en este video vamos a revelar qué dice la Biblia acerca de dónde estuvo exactamente el Espíritu de Jesús durante esos 3 días de su muerte, y sobre todo qué hizo en ese tiempo antes de levantarse. Y te aseguro que vas a aprender muchísimo en este video, porque vamos a revelar detalles profundos que la Biblia enseña y que muchos desconocen, así que asegúrese de quedarse hasta el final. Pero antes de comenzar, te voy a pedir que nos dejes tu fuerte like para apoyar este tipo de contenido, y que si aún no te has suscrito al canal, que lo hagas ahora mismo. Muy importante esto, activando la campana de notificaciones en la opción que dice recibir todas las notificaciones, porque en este año estaremos lanzando no solamente los videos de los miércoles, sino además haremos transmisiones en vivo, entrevistas y mucho más. Así que asegúrese de tener la campana de notificaciones activada. Ahora bien, entrando ya en el tema de hoy acerca de dónde fue el Espíritu de Jesús luego de su muerte, necesitamos antes aclarar que su espíritu sí fue a algún lugar. Y comienzo explicando esto porque tristemente hay una secta por ahí enseñando que no hay vida después de la muerte, ya que según ellos el infierno no existe y que el alma de los impíos se aniquila en el momento de la muerte, mientras que el alma de los justos se duerme en el momento de la muerte hasta el día de la resurrección. Pero todo eso es una grave herejía, porque la Biblia enseña en primer lugar que el alma de los impíos no se aniquila, sino que va directamente al infierno apenas la persona muere. Un lugar real, el infierno, que como ya expliqué en un video, es de hecho distinto al lago de fuego. Y en el caso de los justos, la Biblia enseña que sus almas no se duermen como esa herejía dice, sino que su alma va directamente a la presencia del Señor, aunque antes de la resurrección de Jesús iban al seno de Abraham, como aprenderemos en unos segundos. Pero el punto es que la muerte no es el final, y por eso el Espíritu de Jesús no durmió, sino que fue a algún lugar que veremos a continuación. Si quieres, por cierto, aprender más acerca de todo esto, del infierno, la diferencia entre el infierno y el lago de fuego, dónde va el alma después de la muerte, tengo un par de videos al respecto que te recomiendo que mires a continuación. No obstante, antes de explicar dónde fue el Espíritu de Jesús después de la muerte, hay que descalificar otra teoría que hay por ahí que enseña que Jesús fue directamente al infierno a sufrir durante esos 3 días para que ya nosotros no suframos en el infierno cuando muramos. Pero eso es una herejía de que Jesús fue al infierno, porque el infierno es un lugar de tormento para pecadores, y Jesús, aunque fue castigado obviamente por nuestros pecados para que a través de la fe en su sacrificio nosotros vayamos entonces a la vida eterna y no al infierno, la palabra dice que Jesús jamás cometió pecado ni se halló engaño en su boca, por lo cual Jesús no fue al infierno a padecer por nuestros pecados. Y por último, tampoco Jesús fue al cielo directamente, primero porque los justos antes no iban directamente al cielo por los motivos que explicaremos a continuación, pero además porque luego de la resurrección vemos que Jesús le dice a María: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces hemos llegado a la gran pregunta de dónde estuvo entonces el Espíritu de Jesús durante esos 3 días. Y la respuesta breve es que Jesús fue al paraíso,
o seno de Abraham para hacer una misión muy importante. Y voy a explicarte a continuación qué era el paraíso o seno de Abraham y qué fue a hacer Jesús en ese lugar, qué fue aquella misión tan importante. Pero antes es muy necesario aprender qué era el Seol o el Hades, porque sabe que el seno de Abraham se encontraba en el Seol o el Hades, y muchos cristianos desconocen qué era el Seol o el Hades, cuál era la diferencia que había en este lugar. Así que mucha atención a lo que vamos a explicar a continuación. Primeramente, el Seol es la palabra hebrea mayormente usada en el Antiguo Testamento, mientras que Hades es la palabra griega usada en el Nuevo Testamento, pero ambas palabras hablan de un mismo lugar, y es el lugar de los muertos, o sea, el lugar donde iban los muertos en el Antiguo Testamento, tanto justos como injustos, aunque había una importante separación, como estudiaremos a continuación. El Seol o Hades se cree que esté aún localizado en el centro de la tierra, y sabemos esto a través de varios pasajes de la Biblia, como aquel que relata cuando la tierra se abrió para tragarse a Coré y sus rebeldes, y dice la palabra que de repente se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol, por lo cual vemos que el Seol se encontraba en las profundidades de la tierra, y fue precisamente al Seol o Hades donde fue el Espíritu de Jesús, porque cuando Pedro predicó en Pentecostés sobre la resurrección de Jesús, hizo referencia a la profecía de David cuando dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y además dice Efesios que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Sin embargo, es importante aclarar que Jesús no fue a la sección de condenación que había dentro del Seol, sino a la parte donde estaba el paraíso, pues aunque en la Biblia, insisto en que se le llamó Seol o Hades al lugar en general donde iban antes todos los muertos, sí es muy importante saber que había un gran abismo que separaba el infierno, o sea, el lugar de tormento donde iban los pecadores, del lugar de reposo o de descanso llamado el paraíso o seno de Abraham, donde iban los justos. Si usted se recuerda en la historia que contó Jesús sobre el rico y Lázaro, vemos que el rico, aunque estaba en el infierno sufriendo, pudo ver a la distancia a Lázaro disfrutando en el seno de Abraham, solo que había una gran cima que los dividía, provocando que ninguno pudiera pasar de un lado a otro, y ese era el Seol o Hades antes de la resurrección de Jesús, un lugar donde se encontraban tanto el infierno para los malvados como el paraíso para los justos. Y fue a ese lugar, al paraíso, donde Jesús fue luego de su muerte, por lo cual le dijo, si se recuerda, al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, atención, porque estamos llegando al momento más importante o emocionante de este video, y es que en unos segundos voy a mostrarte qué fue lo que hizo Jesús en el seno de Abraham, algo que cambiaría la historia para siempre. Pero quiero antes explicar un último aspecto de gran importancia acerca del seno de Abraham, y es la incógnita de por qué el paraíso estaba en el centro de la tierra y no en el cielo. ¿Por qué no podían los justos del Antiguo Testamento ir directamente al cielo? Y la respuesta breve es que todavía aquellos justos no habían podido ser perfeccionados, pues aún no había muerto Cristo, el Cordero perfecto de Dios. Ojo a esto, porque esto es muy profundo. Aunque es verdad que todos aquellos justos como Abraham, Moisés, David, etc., murieron con la esperanza puesta en el Mesías Salvador que un día llegaría, no pudieron ser del todo perfeccionados, ni siquiera a través de los ritos de la ley, porque la palabra dice que la ley nunca pudo a través de los sacrificios hacer perfectas a las personas, pues dice la Biblia que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, y por eso tuvo que venir Cristo Jesús, el perfecto Cordero de Dios, a establecer un nuevo pacto de gracia a través de su sangre derramada, la cual sí puede perfeccionar a aquellos que reciben por la fe el regalo gratuito de la salvación, por lo cual
cual la palabra establece que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto significa que si usted está en Cristo, usted es declarado por Dios, justificado y perfeccionado a través de la sangre de su Hijo, que nos ha lavado de nuestra maldad, y si morimos, tenemos acceso directo para ir a la presencia del Señor en el cielo. Sin embargo, los justos del Antiguo Testamento no podían ir al cielo directamente porque aún no se había pagado el precio por excelencia de Cristo Jesús en la cruz. Pero aquí viene algo maravilloso, y es que cuando Jesús murió en la cruz, no solo hizo perfectos para siempre a aquellos que de aquel momento en adelante lo recibieran a través de la fe, sino que la Biblia da evidencia de que su sacrificio tuvo también poder retrospectivo, porque perfeccionó también a aquellos justos que habían muerto con la fe en un Mesías que vendría. La Biblia enseña en Hebreos que los héroes de la fe del Antiguo Testamento murieron sin recibir lo prometido, hablando en singular, obviamente acerca del Cristo, y dice que murieron saludando la promesa y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Además, recuerde que Jesús una vez dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mi estimado hermano, todo esto demuestra que aquellos santos hombres de Dios de la antigüedad de alguna manera tuvieron revelación del Mesías que un día vendría, y murieron saludando la esperanza de aquella promesa. Por esta razón, cuando Jesús murió pagando así el precio por nuestros pecados, fue en su espíritu al seno de Abraham y se presentó a aquellos justos para declararles que Él era el Cristo que habían estado esperando, y al presentarse ante ellos, su sangre los perfeccionó para hacerlos suficientemente santos para ir al cielo. Por eso la palabra dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Gloria a Dios, por lo cual vemos que Jesús perfeccionó con su sangre a todos aquellos santos del Antiguo Testamento. Pero hay algo aún más hermoso, y es que Jesús además sacó a todos aquellos justos del seno de Abraham y los llevó directamente al cielo para estar en la presencia de su Padre. Y esto es así porque al final de cuentas, aunque el seno de Abraham era un paraíso, se encontraba aún así dentro del Seol o Hades, en el centro de la tierra. Por eso la palabra dice en Efesios que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y pregunta: ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y establece: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso, mi estimado hermano, aunque el infierno sí permanece aún en el centro de la tierra y todavía sigue siendo el lugar temporal de condenación para aquellos que mueren sin Cristo hasta que llegue el día del juicio frente al gran trono blanco y sean entonces lanzados al lago de fuego, en el caso del seno de Abraham ya está vacío, pues todos aquellos justos fueron llevados al cielo. Y ahora en la gracia, ojo a esto, todos los cristianos que mueren van directamente no al seno de Abraham, sino al cielo, a la presencia del Señor. Y por eso Pablo dijo que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esa es, mi estimado hermano, la gran promesa que la Biblia le da al cristiano, que el que muere en Cristo Jesús va directamente a la presencia del Señor, al cielo, esperando a ese día glorioso
cuando Cristo sonará la trompeta y los cuerpos de los santos van a resucitar para ser revestidos de gloria. Si te gozas conmigo por esto, escribe un fuerte amén en los comentarios. Aleluya. Gloria a Dios. Coméntame, voy a dejar ya el video aquí, pero coméntame qué te pareció este video y qué aprendiste, qué sabías, qué no sabías. Coméntame abajo, y si te bendijo el video, déjanos un fuerte like y comparte, mejor dicho, este video con tus hermanos y amigos en las redes sociales. Pero te voy a dejar con una pregunta final, y es que algunos creen que cuando Pedro, hablando de esta historia, de este evento, dijo que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, dicen ellos que se refiere a que le predicó para condenación a los ángeles caídos, unos ángeles que según la tradición judía habrían habitado conyugalmente con mujeres en el tiempo de Noé, dando así nacimiento a los gigantes. Pero ¿habrá sido esto realmente así? ¿Los gigantes Nefilim vinieron entonces de la unión de ángeles con mujeres? ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, todo esto lo respondo en un video extraordinario que te dejaré por aquí en la pantalla, así que te recomiendo que lo mires a continuación, además de los otros videos que te dije anteriormente. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga.